Ya, ahora sí. Bueno, como les decía, mi nombre es Cristian Gómez, soy estudiante de quinto año de Ingeniería Civil Biomédica aquí en la Universidad de Concepción y les voy a presentar lo que estoy trabajando junto al doctor Pablo Quereje y Esteban Pino con respecto a un sistema, un dispositivo para poder evaluar y medir los movimientos. Estos dispositivos se conocen como MIMO y cuyas siglas significan unidad de medición inercial porque estos están construidos y se forman a partir de sensores de medición inercial que más adelante voy a explicar. Y en sí, de manera más concreta, se tiene como un dispositivo electrónico que sirve para medir la orientación y velocidad del objeto en estudio. En la orientación se puede medir mediante el uso de ángulos de navegación cuaternarios, dependiendo de los formatos, que también voy a explicar más adelante. En el mercado existen muchas opciones para poder adquirirlos, siendo las que predominan los de 6 grados de libertad, física de degrees of freedom. Y entonces, ¿cuál es la idea de utilizar uno de 9 grados de libertad? Principalmente son dos razones. Primero, que para hablar algunos movimientos del cuerpo humano, de manera fehaciente, uno tiene que ocupar dispositivos que tienen solo una moderación de 6 grados de libertad, como por ejemplo los que hacemos movimiento en la pierna, la cadera, la rodilla y el tobillo confieren esta extremidad de 7 grados de libertad, 3 de la cadera, 1 de la rodilla y 3 acá, se van sumando. Y lo otro es que dispositivos como estos, al incorporar otro sensor que le confiere las características de 9 grados de libertad, se pueden obtener mejores resultados en las mediciones en comparación a los que actualmente existen. El dispositivo propuesto utiliza los siguientes elementos. El sensor es un MP1-2150, el cual es un sistema electromecánico, es decir, que utiliza electrónica a pequeña escala para poder construirlo, en los que tiene incorporado un giroscopio digital de 3 ejes, un acelerómetro digital de 3 ejes y un magnetómetro digital de 3 ejes. Además, que posee un DMP, que es un procesador digital de movimiento que sirve para poder soportar algoritmos complejos de fusión de